buenas. Reciban todos ustedes un cordial saludo de su amigo y abogado Helger Gómez, participante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad le traigo un tema específico en cuanto a los grupos vulnerables. Quise detallar el tema en cuanto a las mujeres. De allí sustraje un punto muy importante, y es de aquellas mujeres, aquellas ciudadanas que se encuentran privadas de libertad. De igual manera, tomé determinados artículos de nuestro ordenamiento jurídico interno y de aquellos pactos o tratados el cual han sido ratificados por la nación. Quise comenzar trayendo a colación el artículo número 2 de nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Porque son muchos los grupos, las instituciones y las personas que han levantado la voz a fin de garantizarle la defensa adecuada a estos grupos vulnerables, y en específico a este tema que estoy tratando la mañana de hoy o el día de hoy, las mujeres que están privadas de libertad. Reza el artículo número 2 de nuestra Constitución, donde se constituye el Estado como democrático, social y de derecho, de justicia, donde se da preeminencia a los derechos humanos. De igual manera, el artículo número 19, donde el Estado garantiza a toda persona igual el goce y el ejercicio de los derechos humanos, siendo obligatorio para todos los órganos del poder público su respeto y sus garantías. Es decir, el compromiso que tienen todas las instituciones públicas en poder garantizar que sean otorgados estos derechos como mínimos. En el caso muy particular, en las ciudadanas que están privadas de libertad, dentro de los derechos civiles, contemplamos la libertad personal, y en el artículo 44 de nuestra Constitución, nosotros podemos ver cómo se refuerza este derecho. Del mismo artículo 44, quiero nombrar dos puntos importantes, y es donde toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados o personas de confianza. De igual manera, reza el mismo artículo: luego de la orden de excarcelación, ninguna persona continuará detenida. Con relación al respeto de la integridad física, el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus 3 puntos, destaca que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad humana. Todo funcionario que en razón de su cargo infiera maltratos físicos o mentales será sancionado de acuerdo a la ley. Dentro del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que adoptó y se firma con ratificación en el año 1966, el cual entra en vigor el 23 de marzo del 76, estipula en el artículo número 7 que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. El artículo 9 de este pacto dice lo siguiente: toda persona detenida o presa a causa de una infracción puede ser llevada sin demora ante un juez o otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Dice el numeral 4 del artículo número 9: toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida, pues, en la brevedad posible sobre la legalidad de esa privación que tiene la persona. Y toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá derecho a ejercer o que el Estado le ejerza una efectiva reparación. Dentro de esto nosotros encontramos quizás
no un sistema judicial que se tiene por costumbre decir que está deteriorado, sino nosotros encontramos funcionarios inscritos o vestidos por el Estado dentro de estas instituciones, capaces de violar o de violentar el derecho que está constituido dentro de nuestro ordenamiento jurídico y de aquel pacto internacional que ratificó la República. Es entonces cuando vemos que en esos centros de reclusión, mujeres detenidas en ese proceso incipiente, o donde se le faculta a la bendita pública para que ejerza aquellos actos de investigación a fin de arrojar los resultados o los actos conclusivos que puedan determinar si esta ciudadana es partícipe o no del delito que se le pretende precalificar. Ahora bien, durante esa estadía nosotros podemos apreciar en las condiciones inhumanas, el trato inadecuado que reciben o que son merecedoras estas ciudadanas. Violatorio total a ese ordenamiento jurídico que está contemplado dentro del sistema interno y aquellos convenios internacionales que han sido ratificados por la nación. ¿Cómo podemos nosotros ahorita contemplar cómo dentro de las diferentes instituciones del sistema judicial, donde estas personas o donde estas ciudadanas permanecen recluidas, donde muchas de ellas son inocentes y donde se ven en la obligación de convivir por un lazo que muchas veces es violatorio y que no es contemplado dentro del ordenamiento jurídico, como por ejemplo esos 45 días que se le otorgan luego del decreto por parte de un tribunal de control para que la bendita pública efectúe las investigaciones, y muchas veces esos 45 días se prorrogan hasta que el Ministerio Público logre tener los actos conclusivos. No si también poder mencionar que luego de que se presenten esos actos conclusivos, se dé el tiempo para aquella audiencia preliminar, desde que se efectuó la audiencia de presentación. Muchas veces una ciudadana inocente queda recluida 70, 60 y hasta muchos más días incontables, donde son víctimas de abuso por parte de los funcionarios en la institución que se encuentra, donde se les viola el derecho consagrado en nuestra Constitución y en aquel ordenamiento jurídico externo donde Venezuela ratifica, como es aquel pacto que entra en vigor en 1976. Es entonces donde, a través de esta pequeña exposición, hago mención de estas violaciones o de estos grupos vulnerables que hoy en día en nuestra nación, no por un sistema jurídico como tal, como un sistema que el Estado pretende hacer llegar a la sociedad, sino por todo y cada uno de aquellos funcionarios que representan a estas instituciones, que vestidos por parte del Estado violan de manera constante la integridad física y moral de estas ciudadanas. Quizá a manera de reflexión, para que se tome cartas, medidas, y se pueda encontrar en nuestra nación aquel sistema de justicia donde realmente le sean valorados los derechos humanos, los derechos consagrados en el sistema interno y en el sistema internacional a estas ciudadanas. En este mismo orden de ideas,
quise nombrar también dentro de los derechos políticos el artículo número 62, que expresa lo siguiente, donde todos los ciudadanas y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directa o por medio de sus representantes, elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivos. Es obligación del Estado el deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. El 66, por nombrarles otro, donde dicen que las electoras y los electores tienen derecho que sus representantes rindan cuentas transparentes y periódicas sobre su gestión, sin desvincular estos derechos políticos que consagran el artículo 66 y el antes nombrado a aquellas ciudadanas que se encuentran privadas de libertad, donde el Estado, a través de aquellas políticas públicas, a través de aquellos representantes que son electos por los electores y electoras, donde no rinden cuenta y donde no presentan los verdaderos resultados que propicien aquella mejoría para con estos grupos vulnerables, mujeres ciudadanas, y que les puedo decir que muchas de ellas inocentes se encuentran privadas de libertad. ¿Cómo viene esa reinserción? ¿Cómo el Estado repara aquel daño ocasionado a estas ciudadanas? ¿Cómo el Estado pretende demostrar que esas políticas públicas logren en realidad fortalecer la reinserción de estas ciudadanas que han sido víctimas de esas violaciones a sus derechos humanos? En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 1, hay un punto muy interesante acá que nombrar, y es que para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco. El Estado cuenta con las riquezas, con los beneficios e inclusive con la cooperación internacional para que este sistema de justicia aplique, garantice, proteja y otorgue de manera exitosa estos derechos a este grupo vulnerable o a estas ciudadanas que están privadas de libertad. El artículo 2, en su numeral 3, en la parte A, toda persona cuyos derechos o libertades reconocidas en el presente pacto hayan sido violados podrán interponer recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Toda persona podrá interponer un recurso efectivo, podrá solicitar un amparo cuando aquellos derechos les hayan sido violentados por parte de funcionarios adscritos a las diferentes instituciones del Estado. En oportunidades, las respuestas positivas; en oportunidades, respuesta negada. ¿En cuál porcentaje nos encontramos nosotros sobre esas ciudadanas que se encuentran privadas de libertad? Y que el Estado logre de manera efectiva recompensar, reconstruir, podríamos decir, sobre esos derechos que han sido violados. Los Estados partes que firmaron,
que se comprometieron sobre ese pacto de los derechos civiles y políticos, se comprometen a garantizar a hombres y a mujeres la igualdad del goce de los derechos civiles y políticos enunciado en este pacto, contemplado en ese pacto internacional. No un sistema de justicia corrompido, sino funcionarios incompetentes que no debieran de ser beneficiados por las riquezas de un Estado, de aquellos representantes que difícilmente rinden cuentas públicas y claras de todos los ingresos que reciben, a fin de consolidar y buscar la mejoría en estas instituciones y sancionar o preparar, capacitar y profesionalizar a estos funcionarios que están al frente de estas instituciones para propiciar la garantía, la equidad, la igualdad y el otorgamiento de los derechos humanos a este grupo vulnerable que hoy en día abarrotan los diferentes centros de reclusión, llámese 6CPC, centros de coordinación, en fin, que tratan de buscar a través de sus representantes privados o de aquellas defensas públicas demostrarle al Estado o a aquellos funcionarios que lo representan que son realmente inocentes. Dentro de este pacto internacional y dentro de este ordenamiento jurídico, desde nuestra Constitución a todo ese sistema, a todo ese ordenamiento del sistema penal que fortalece, quise en esta oportunidad traerles a ustedes, amigos, distinguida profesora, la exposición sobre este punto en los grupos vulnerables, específicamente el de la mujer. Sustraje a aquellas ciudadanas que se encuentran recluidas durante ese proceso largo, muy largo, que el Estado a través o estos representantes investidos por el Estado pretenden otorgarle a estas ciudadanas. Un llamado de reflexión a estos representantes del Ministerio Público, un llamado de reflexión a estos representantes del sistema de justicia que componen los tribunales de control, los tribunales de juicio, los tribunales de ejecución, aquella corte de apelaciones capaz de oír, capaz de estudiar, capaz de adherirse y de apegarse al ordenamiento jurídico, donde sencillamente se pueda otorgar los fallos adecuados y la reinserción adecuada a este grupo vulnerable. Me despido agradeciéndoles a ustedes por su atención y deseándoles que sea de éxito esta pequeña intervención. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias, profesora. Su amigo y abogado Helger Gómez.